Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. El día de hoy os estoy trayendo la teoría de qué hubiera pasado si Cooler se volvía bueno. Como siempre, antes de iniciar la teoría, os quiero recordar que tenéis mis fanfics disponibles tanto en mi canal de YouTube, como en mi página de Wattpad que estaré dejando en la descripción. Me alegraría mucho que le dierais apoyo a dichas historias, ya que son mi pasión y el motivo principal por el cual abrí este canal. Ahora, sin más preámbulos, regresemos al motivo por el cual todos estáis aquí. La segunda parte de la teoría de qué hubiera pasado si Cooler se volvía bueno. Sin haceros esperar más, doy inicio a la teoría. Espero que la disfrutéis. Después de algún tiempo, el día que todos habían estado esperando finalmente había llegado. El día en el cual los androides harían su aparición. Goku, Gohan y Piccolo se encontrarían frente a la nave del demonio del frío, esperando a que saliera. Cooler saldría, diciendo que no necesitaba que nadie lo acompañara. Sin embargo, Goku diría que sería más apropiado de esta forma. Después de todo, aunque sus amigos supieran que estaba aquí en la Tierra, se sentirían más cómodos si veía que era acompañado por ellos. A Cooler poco le importaba lo que otros pensaran de él. El único motivo por el cual había permanecido en este planeta, era para hacer frente a la amenaza de los androides. Todo lo demás era de poco interés para él. Aún así, optó por complacer la petición del Saiyajin. Los cuatro emprenderían el vuelo, no tardando en llegar a la pequeña isla que se encontraba al suroeste de la capital del sur. Al llegar, los que ya se encontraban en la isla se sorprendieron ante la llegada de Cooler. Ya conocían acerca de la presencia del demonio del frío en el planeta, pero verlo en persona era algo muy diferente. Goku intentaría calmar las cosas, diciendo que Cooler ahora mismo era un aliado y que no había motivo para preocuparse. A pesar de aquello, los guerreros de la Tierra seguirían mostrándose recelosos ante la presencia de Cooler. Después de todo, era el hermano de Freezer. Cooler, por su parte, ignoraría todo lo que estaba sucediendo. Toda su atención estaba puesta en localizar a los androides y hacerles frente. Quería averiguar si realmente unos simples androides podían suponer un mayor reto que el propio Super Saiyajin. Cooler diría que la mejor forma de localizar a dichos androides sería destruir toda la ciudad y quitar cualquier tipo de distracción del camino. Goku pondría una expresión seria ante la proposición, diciendo que no, eso no iba a suceder. Se dividirían y buscarían a los androides de esa forma. No quería que hubiera víctimas inocentes. Cooler se mostró reacio ante aquello. Por unos instantes, él realmente estuvo tentado de ir contra las palabras del Saiyajin y simplemente nivelar toda la ciudad, pero optó por no hacerlo. Por el momento, seguiría el juego del Saiyajin. Con eso dicho, los guerreros se dividieron para ir en la búsqueda de los androides. No tardarían en hallar a los androides, los cuales habían atacado a Yamcha. Krillin se llevaría al terrícola herido, mientras el resto de guerreros miraban fijamente a los androides. El androide más anciano admitiría que estaba sorprendido de ver Cooler en el lugar. El demonio del frío diría que era hora de comprobar si realmente eran tan fuertes como decían ser. Sin embargo, Goku intervendría, diciendo que si querían pelear, lo harían en un lugar donde no pudieran dañar inocentes. El androide más anciano diría que si eso era un problema, entonces lo podía resolver ahora mismo. Sin perder el tiempo, disparó dos finas ondas de ki desde sus ojos, causando destrucción alrededor de la ciudad. Goku se lanzaría de inmediato, estrellando un puñetazo contra el rostro del androide. Le gritaría, diciendo que si querían pelear, lo harían en otro lado. Los androides aceptarían. Los guerreros y los androides se moverían del lugar, dirigiéndose hacia un lugar donde no podrían dañar a nadie. Cooler daría un paso hacia adelante, diciendo que él sería el primero en pelear. Por parte de los androides, el androide de piel blanca daría un paso hacia adelante ante el comando del androide más anciano. Era el androide número 19. La pelea daría inicio. Sería una pelea igualada, donde ambos parecían estar al mismo nivel. Sin embargo, Cooler no estaría sorprendido. El androide era fuerte, seguro. Pero había estado esperando algo más. Fue en ese momento, cuando el androide tomó uno de los brazos del demonio del frío con una de sus manos. Cooler pudo notar se deshizo del agarre rápidamente. Pudo notar una sensación extraña. Casi como si su poder se estuviera desvaneciendo. No solo eso, al momento de reanudar el combate, el androide ahora se mostraba superior. El demonio del frío no tardó en unir los cabos, diciendo que era capaz de absorber energía, ¿cierto? El androide no negó ni afirmó. Cooler diría que un truco tan barato como ese no era lo que estaba buscando en un desafío. Y que como encontraba todo esto aburrido, terminaría el combate en este instante.
Con eso dicho, inició su proceso de transformación. En apenas unos segundos, él se había transformado. Sin darle tiempo al androide procesar su transformación, él se lanzó hacia adelante. En esta ocasión, la pelea no era igualada. Era una total superioridad por parte de Cooler. El androide poco podía hacer para defenderse, recibiendo golpe tras golpe por parte del demonio del frío. Cooler lanzaría una onda de energía en la dirección del androide, para solo comprobar cómo el androide número 19 la absorbía con una de sus manos. El demonio del frío comprendería que no solo podían absorber energía mediante el contacto físico, sino también absorbiendo los ataques de energía. Cooler volvería a lanzarse al ataque, en esta ocasión, con un objetivo claro. Sin perder el tiempo, arrancó uno de los brazos del androide. El androide de piel blanca dio un paso hacia atrás, retrocediendo ahora que solo tenía en su disposición un brazo. Cooler diría que esta pelea había sido aburrida y que solo poseía un truco barato para compensar su debilidad, antes de aplastar el brazo del androide que tenía en su mano. Cooler volvería a lanzarse hacia adelante, no dándole tiempo al androide a reaccionar. Sujetó su brazo restante, arrancándolo de igual forma y arrojándolo hacia un lado. El androide número 19 no pudo hacer nada ante los constantes golpes por parte de Cooler. El demonio del frío optó por finalizar aquella pelea, conectando una patada. La cabeza del androide número 19 cayó al suelo, junto al resto de su cuerpo, totalmente derrotado. El androide número 20 estaba sorprendido. Jamás había previsto que algo como esto pudiera suceder. Dio un paso hacia atrás, sabiendo que no tenía posibilidades de ganar a Cooler. Necesitaba regresar de inmediato a su laboratorio, pensó el anciano. Cooler dirigió su mirada hacia el androide anciano, diciendo que él sería el siguiente. Pero justo en aquel momento, alguien hace su aparición. Alguien familiar para muchos de los presentes. El príncipe Saiyajin. Vegeta dirigió su mirada hacia los restos del androide número 19, antes de aterrizar su mirada sobre Cooler. Había escuchado que el demonio del frío estaba aquí, pero verlo en persona provocó una pequeña sensación de ira en su interior. Era impensable cómo Kakaroto había permitido que alguien como Cooler continuara con vida. Vegeta diría que quizás Kakaroto le había permitido continuar con vida, pero que él no sería tan benevolente. Con eso dicho, Vegeta dejó escapar un grito, transformándose rápidamente en Super Saiyajin. Cooler observaría al Saiyajin, sintiendo una sensación de emoción recorrer su cuerpo ante el desafío que se le había presentado. El demonio del frío diría que esto era un combate mucho más apropiado. Vegeta se lanzó contra Cooler, iniciando un combate igualado entre ambos, sus choques haciendo temblar toda la zona. Mientras esto sucedía, el androide número 20 aprovecharía para huir del lugar. Goku dejaría escapar un grito, diciendo que necesitaban detenerse en estos instantes. Al ver que ninguno de los dos escuchaba, optó por intervenir, intentando transformándose en Super Saiyajin, pero justo en aquel momento, un dolor agudo apareció sobre su pecho, haciéndolo caer de rodillas. Piccolo comprendería de inmediato que debía tratarse del virus que había mencionado Trunks. Le dice a Gohan que lleve a su padre de inmediato a casa para que pueda recibir el tratamiento. Entonces, el Namekusein alza el vuelo, interponiéndose entre Vegeta y Cooler. Ambos se detienen ante la interferencia del hombre de piel verde. Piccolo les grita, diciendo que no era momento de pelear. Les diría que podrían resolver sus diferencias e incluso matarse más adelante, pero que ahora mismo necesitaban encargarse del androide que faltaba, puesto que había logrado huir. Cooler se percataría de que era así. El androide había aprovechado aquel momento para huir. Vegeta diría que podían encargarse de ese androide más adelante, puesto que no era ninguna amenaza, tal como habían podido comprobar. Sin embargo, en ese momento haría acto de presencia Trunks. El joven del futuro notaría la presencia de alguien que desconocía por completo, pero que le resultaba familiar. ¿Acaso ese individuo era Freezer? Piccolo se sorprendería. Le preguntaría a Trunks si acaso no conocía a Cooler, a lo que el joven de cabello lavanda respondería que nunca había oído hablar de él. El Namekusein diría que Cooler era el hermano de Freezer. Trunks se sorprendería ante aquello. ¿Cómo era posible? ¿Acaso su intervención había provocado aquel cambio? No solo eso, pudo notar los restos de un individuo que tampoco conocía. El joven del futuro preguntaría quién era aquel sujeto destruido. Aquella cuestión sorprendería a los presentes. ¿Cómo era posible que Trunks no lo reconociera? Piccolo diría que era uno de los androides que él mismo había advertido, pero Trunks diría que jamás había visto a ese androide antes. Que los que él conocía eran totalmente diferentes. Aquello sorprendería a los presentes. ¿Qué significaba aquello?
¿Significaba que todavía había más androides ahí fuera? Piccolo diría que necesitaban encontrar de inmediato al androide restante. Él tenía un mal presentimiento acerca de todo esto. Cooler y Vegeta se mirarían entre sí, un acuerdo silencioso de dejar todo esto para más adelante. Los guerreros buscarían de inmediato al androide restante. Con la ayuda inesperada de Bulma, lograrían descubrir que aquel androide podría ser el Dr. Gero. Cuando lograron llegar a su laboratorio, solo fue para encontrarse con el cadáver del anciano sin cabeza. Y allí parados, se encontraban 3 individuos. Trunks logró reconocer a 2 de ellos, mostrando una expresión de total ira y odio. Los androides número 17 y 18. Pero, ¿quién era el otro? No lo sabía. Ni le importaba. Se transformó en Super Saiyajin, lanzando un ataque de energía rápidamente. Una enorme explosión sucedería, sin embargo, los androides no habrían sufrido ningún daño ante el ataque de Trunks. Cooler no podría evitar sonreír. Algo le decía que estos androides eran diferentes a aquel que había enfrentado. Y hasta aquí la segunda parte de la teoría. Os recuerdo que podéis echar un vistazo a mis fanfics, ya sea en mi canal de YouTube o en mi página de Wattpad, que estaré dejando en la descripción. Respecto a cuando subiré la siguiente parte, intentaré subirla la próxima semana. Y eso es todo. No os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo.